En el mes de diciembre expuse en este recinto, en el marco de estar discutiendo el proyecto de ley que venía a quitar un punto más de coparticipación a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, y planteábamos claramente que era un atentado directo al federalismo. También planteamos en esa misma instancia la preocupación que empezaba a aparecer respecto a poner en duda la autonomía de una jurisdicción y considerar que fuese reversible. Obviamente, todos sabemos, la ley fue aprobada. A los pocos días, al poco tiempo de este proceso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es invitado por el Gobierno Nacional a conversar respecto a la conformación y consolidación de un consenso fiscal. Obviamente, algo que nosotros estamos de acuerdo completamente, compartimos la necesidad de tener un consenso fiscal. Pero cuando llegamos lo que nos dijeron es que no había un diálogo, lo que había era esto que estaba escrito y que la ciudad tenía que renunciar y desistir absolutamente de algo que estaba haciendo hacía muy pocos minutos o pocos días, que tenía que ver con discutir judicialmente nuestra participación y nuestros fondos para la policía de la ciudad. Con lo cual nos encontramos nuevamente en un simulacro de negociación, un simulacro de debate, un simulacro de consenso. Nosotros estamos completamente convencidos de la necesidad de un consenso fiscal y estamos convencidos de que tiene que ser en términos de acuerdos, en términos que signifique claramente, como han dicho senadores propinantes, una responsabilidad en el manejo de los fondos de las provincias, que no son de las provincias, son de cada uno de esos ciudadanos que las provincias tienen que administrar con enorme responsabilidad. Estamos de acuerdo con consensuar el sistema tributario argentino, estamos de acuerdo en tener entre todos una hoja de ruta que guíe las acciones y las políticas económicas que vayamos tomando, no en el corto plazo, sino como un norte y con un objetivo conjunto. Y efectivamente, con ese mismo espíritu es que en el 2017 convocamos a ese consenso fiscal, donde pusimos una pauta de distribución de los recursos sin imposiciones, donde todas las jurisdicciones participaron, opinaron, donde pusieron un compromiso para reducir, controlar el gasto y la presión impositiva, modificamos el sistema tributario argentino, donde esta merma de la recaudación que suponía para cada una de estas provincias para alivianar a sus empresas y ciudadanos, supuso por parte del Gobierno Nacional un acompañamiento de un bono específico para poder acompañar esa merma en la recaudación, donde se devolvía el 15% de coparticipación, un pedido histórico de las provincias que nunca jamás el kirchnerismo quiso hacer. Y no lo quiso hacer porque significaba tener menos plata en la caja del Gobierno Nacional. Y como tenés menos plata en la caja del Gobierno Nacional, tenés más capacidad de extorsión y de imposición a cada una de las provincias y de los gobernadores. Ese consenso también supuso que el Gobierno Nacional cubría el déficit existente en las cajas previsionales de las provincias. Pero lo más importante es que en ese mismo consenso se empezó a hacer justicia con la provincia de Buenos Aires, porque ese mismo consenso le da casi 4 puntos más de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, una deuda histórica de la Argentina con esa provincia. ¿Y lo hizo sacando plata de otra provincia? No. ¿Lo hizo sacando de prepo, por coparticipación, por ley, alguna otra jurisdicción, fuese o no afín políticamente? No. Lo hizo cediendo recursos del Gobierno Nacional y devolviéndoselo a la provincia de Buenos Aires. Eso es un consenso fiscal, no es lo que tenemos ahora. Obviamente en ese mismo consenso las provincias también renuncian a hacer juicios. ¿Y lo hicieron por imposición? No. Lo hicieron porque veníamos con un consenso fiscal que les venía a resolver problemas históricos, les venía a dar dinero, venía a ser más equitativo y más justo, venía a modificar el sistema tributario y por eso es que se firmó. Lo que tenemos acá adelante no es eso. A la ciudad de Buenos Aires le sacaron, ya todos lo saben, pero es importante reiterar para explicar por qué, en el caso mío, no voy a acompañar este proyecto, le sacaron de un día para el otro un punto de coparticipación para dárselo a la provincia de Buenos Aires y otro punto para que vuelva el Gobierno Nacional. Porque no se confundan, esa ley que votamos, ese punto que se le sacó a la ciudad de Buenos Aires,
además del punto a la provincia de Buenos Aires, no fue a la coparticipación. No va a ninguna provincia, se lo sigue quedando el Gobierno Nacional en su caja para manejarlo como quiera discrecionalmente y obligar nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires a que se arrodille a pedir que nos den la plata. Ahora, no somos ingenuos, nosotros entendemos perfectamente que la situación de la pandemia cambió y que es necesario un nuevo consenso fiscal, claramente. Estamos muy de acuerdo, celebramos ese espíritu y creemos que hay que hacerlo. Siempre desde la ciudad, y lo hemos demostrado el día 1, estamos para acompañar y buscar soluciones colectivas. Hemos acompañado absolutamente todas las decisiones del Gobierno Nacional en términos de la pandemia. A veces hemos estado más de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero las respetamos siempre, hasta inclusive el cronograma y priorización de la vacunación que ha puesto el Gobierno Nacional. La Ciudad de Buenos Aires también lo respeta. Ahora, este consenso fiscal tiene dos cuestiones que para nosotros son irrenunciables. Son dos específicas que además cuando uno las lee, porque uno lee el resto del consenso y podemos estar matiz más, matiz menos de acuerdo y entendemos lo que se está proponiendo en ese acuerdo, pero hay dos que son pura y exclusivamente para dañar la Ciudad de Buenos Aires. No hay ninguna otra razón y permítame que se lean las dos cláusulas. Se solicita a las provincias abstenerse por un periodo de 1 año de iniciar procesos judiciales y suspender por igual término los ya iniciados relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos. La Ciudad de Buenos Aires, todos saben, el único camino que eligió para defender los intereses y el dinero de los porteños es el camino judicial. Si nosotros renunciamos a eso, no tenemos nada para seguir discutiendo. Y aparte había pasado hacia 2 minutos esta presentación judicial. Después, la segunda cláusula, que es muy llamativa, dice: la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el inciso 2, artículo 5 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos previstos en la ley número 23.548. Dos reflexiones. Me cansé de escuchar de que esto, que era nuestro argumento con muchos de los senadores que estábamos repudiando la quita de fondos, no estaba en discusión. La ley no tocaba eso, de ninguna manera. Ahora, si eso era tan así, ¿qué necesidad de reescribir específicamente en el marco del consenso fiscal este artículo? ¿Para qué? Para que la ciudad firme y desista de uno de los argumentos más fuertes en términos constitucionales, que es la violación del inciso 2 del artículo 75. Entonces, claramente este consenso fiscal, por más que celebramos su espíritu, celebramos la necesidad de tener que modificarlo, no somos necios, no estamos diciendo que no hay que modificarlo. Lo que no estamos dispuestos a hacer renunciar a nuestra autonomía, a renunciar por la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y firmar esto que nos ata de pies y manos y nos vuelve a someter a lo que quiere el Gobierno Nacional en algo que ya sabemos es un distrito que, como no les gusta políticamente, le hacen este tipo de cosas. Obviamente, como se habrán dado cuenta, no voy a acompañar este proyecto, pero bien, una cosa que me parece también importante decir en este recinto. Nosotros no renunciamos a nuestra convicción del federalismo, ni nosotros renunciamos a nuestra convicción de tener un manejo responsable de las administraciones públicas de nuestra ciudad y de todas las provincias. Entonces, en este contexto, aun cuando nosotros no vamos a firmar este consenso fiscal, nuestro gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a acompañar y va a tomar las mismas medidas en términos de materia impositiva y en términos de lo que plantea el acuerdo, por más que no lo firme, como lo van a hacer el resto de las provincias. Muchísimas gracias.